muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso en el que estén viendo este video. Bueno, este es nuestro video de nuestra investigación sobre la estimación en la administración de proyectos. Nuestro equipo está conformado por Reinaldo Cornejo, por Jessica Enríquez y por mi persona, William Guerra. Nuestros objetivos, pues tenemos los siguientes. Nuestro objetivo general, que es indagar sobre la estimación y la administración de proyectos, comenzando por su definición, cuáles son los conceptos básicos de la gestión de proyectos y los principios básicos de la estimación y la administración de un proyecto. En nuestros objetivos específicos tenemos analizar las ventajas de las estimaciones en un proyecto y ser conocedor de cuáles son explicando cada uno, así como también las dificultades que puede llegar a tener realizar las estimaciones en un proyecto. Nuestro otro objetivo específico es conocer la herramienta que pueden ser útiles para la creación de diagramas que ayudan a la estimación de proyectos, al igual que conocer las técnicas que existen para la estimación del tiempo, la estimación de costos, estimación del esfuerzo y las técnicas para estimar el tamaño que va a tener el software o el proyecto en sí. En los conceptos básicos de la gestión de proyectos, pues se puede decir que la gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto en sí, con el fin de cumplir los requerimientos que éste necesita. Se puede describir como un proceso de planteamiento, ejecución y control que va desde el comienzo hasta la conclusión del proyecto, con el propósito de alcanzar un objetivo final en un plazo de tiempo pues ya determinado, con un coste y con un nivel de calidad también ya previamente determinados, a través de la movilización de recursos técnicos, financieros y humanos. Pero en sí, ¿qué es una estimación de proyectos? Esto es el proceso para prever los recursos financieros y otros que sean necesarios para completar un proyecto dentro de un alcance ya definido, como había mencionado anteriormente. La estimación de costes tiene en cuenta cada elemento que va a ser requerido para el proyecto, desde los materiales hasta la mano de obra, y se hace un cálculo de una cantidad total aproximada, que esto va a determinar el presupuesto eh, que va a necesitar el proyecto para poder ser realizado. Entre los principios básicos de una estimación de proyectos, pues esto va a depender de distintos factores, pero entre ellos podemos encontrar los siguientes, que puede ser la complejidad que va a tener el proyecto, el tamaño del proyecto, la estabilidad de los requisitos que se va a necesitar, la facilidad de identificar sus funciones, la estructura de la información del proyecto y la disponibilidad de la información histórica que pueda existir al momento de desarrollarse. Bueno, esto sería mi participación en esta ocasión, pues mis compañeros le van a seguir explicando pues los demás puntos de la investigación. Les agradezco su atención prestada. Mi nombre es Jessica Natalia Enríquez Pineda y voy a continuar con la exposición hablando primeramente de las ventajas de las estimaciones en un proyecto. Para comenzar, tenemos que la gestión de proyectos puede ayudar a minimizar los costos. Y esto se refiere a que dentro de la estimación de proyectos se da los presupuestos. Se realiza un presupuesto para determinar en qué aspectos se puede generar ahorros del capital para ver si lo podemos ocupar en otras cosas. Y luego tenemos que ayuda a establecer plazos alcanzables.
Y esto se da porque se realizan estimaciones del tiempo. Dentro de la gestión de proyectos se realizan estimaciones de tiempo, las cuales nos ayudan a determinar en cuánto tiempo el proyecto se puede dar por terminado. Luego tenemos que ayuda a cuidar los recursos. Y esto es muy cierto, ya que cuando realizamos una estimación del proyecto, de algún proyecto, cuando realizamos una estimación, sea que podemos ver si realizamos un buen uso de los recursos y se puede corregir eso. Podemos cuidar los recursos de manera eficiente para tener mejores resultados. Luego tenemos que la gestión de proyectos permite identificar nuevas oportunidades en tu negocio. Se refiere a que podemos tener mayores oportunidades. A medida que se está realizando la gestión del proyecto, nos podemos dar cuenta que no solo puede ser el proyecto más grande de lo que se había planteado al comienzo. Podemos tener mayores oportunidades y mejores resultados. Luego, 5 dificultades en el proceso de estimación de proyectos. Muy bien. Para comenzar, según lo investigado, puedo decir que solo el 50% de los proyectos se termina en el plazo estimado. Así lo afirma el estudio Plus of the Profession. En 2015 se realizó este estudio y cuyos datos revelan que hay mucha necesidad al momento de usar una herramienta de gestión de proyectos, ya que esta nos ayuda a identificar nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles para así poderlos trabajar. Las principales causas de fracaso que se identifican en el estudio que se realizó, como anteriormente lo mencioné, el estudio del 2015, se encontraron que son, primero, los cambios en las prioridades de la organización. A medida que el proyecto va avanzando, se puede cambiar de idea. Entonces, después pueden terminar en un gran desacuerdo y ya no, por eso termina de mala manera el proyecto, porque no hay una organización. Luego tenemos la segunda dificultad o causa, que es reuniones de requisitos inexactas. Aquí dice no dejar claro los requisitos y objetivos desde el comienzo. Esto es muy importante, dejar claro los requisitos y objetivos de nuestro proyecto desde el comienzo para tener así una visión clara de lo que se quiere lograr con el proyecto. Luego tenemos cambios en los objetivos, como anteriormente lo dije. Es muy importante tener en claro el objetivo que se tiene con el proyecto para así tener una visión clara y poder trabajar en ello para poder lograr ese objetivo que se tiene. Luego tenemos no definir riesgos ni oportunidades. Como ya lo sabemos, dentro de cualquier proyecto hay muchos riesgos que se corren. Entonces es muy importante tenerlos en claro para no tener el riesgo de caer en ellos. Y también identificar muy bien las oportunidades para así saber aprovecharlas de una manera adecuada. Luego tenemos la pobre o inadecuada comunicación. Y esto es una parte fundamental dentro de la gestión de proyectos o dentro de la organización del proyecto, ya que es muy importante la comunicación, porque sin comunicación no hay una organización y es casi imposible trabajar así para que salga bien un proyecto. Luego, vamos a hablar de las herramientas para la creación de diagramas que nos ayudan en la estimación de proyectos. Ok, luego primero tenemos OpenPro. Aquí dice que es una herramienta muy versátil que se adapta a diferentes disciplinas y tipos de proyectos, permitiendo planificar y gestionar un proyecto desde el inicio hasta el cierre del mismo. Ok,
Los usos de OpenPro es la planificación del proyecto, ayuda a planificar el proyecto. Luego tenemos programación del proyecto, a la gestión del proyecto en sí, también a la asignación de usos, del proyecto y el seguimiento del proyecto. Para eso nos puede ayudar OpenPro. Es un programa muy eficiente. Luego tenemos a Draft.io, que este es un software de dibujo gráfico multiplataforma gratuito y de código abierto desarrollado en HTML5 y JavaScript. Este programa nos puede ayudar a realizar diagramas que nos ayuden en la organización de nuestro proyecto. Bueno, ahora seguimos con las técnicas para la estimación del tiempo en la administración de proyectos. Esta es una parte muy importante. Tenemos primeramente a la estimación por registros. Esta es una técnica muy recomendada ya que se toma como referencia la existencia registrada sobre el desarrollo de tarea de un proyecto similar. A esto se refiere a que podemos tomar como ejemplo otros proyectos que se relacionen, que sean iguales, en pocas palabras, que sean casi iguales o que nos puedan servir de ejemplos para así tomar ese ejemplo y que nos salga mejor nuestro proyecto. Luego tenemos estimación por criterio de expertos. La experiencia, si hay una persona que nos puede dar como su punto de vista, que tenga mucha experiencia, pues es de gran ayuda tomarla, o sea, porque nos puede ayudar un montón. Luego la estimación con 3 puntos. Esa técnica une la experiencia de los expertos con cálculos estadísticos para que ayuden a mejorar la estimación final. Luego tenemos la estimación de desglose. Este método dice que consiste en individualizar cada tarea que involucra el proyecto, analizarlas particularmente. Es muy importante la utilización de este método, ya que se revisa muy bien el proyecto, o sea, es muy importante analizar las cosas para que así al final el proyecto se pueda terminar y pueda ser correcto. Luego, el índice personal. Más allá de todas las técnicas elegidas, dice que es muy recomendable una comparación entre ellas, entre las estimaciones realizadas y el tiempo real implicado. Más que todo es a base de los estudios realizados para ver si el proyecto al final sería factible. Son muy importantes y bueno, hasta aquí llega mi exposición, mi parte de la exposición. Continuando con la presentación, tenemos 5 técnicas para la estimación de costos en la administración de proyectos. Como primer punto tenemos la calificación en experto, que este consta de preguntar y usar el conocimiento de un experto que ha tenido experiencia en este tipo de trabajos y así puede evaluar y que funcione como una guía para que el proyecto funcione bien. Tenemos también el fondo de reserva, que el fondo de reserva consta de un monto adicional del que podemos tener ya para utilizar para que en este caso funcione como una reserva de contingencia. Tenemos también costos de calidad. En este caso tenemos que gestionar tanto la cantidad y la calidad. En este caso de nuestro proyecto. No podemos en este caso optar por calidad, no ver por cantidad, o no ver por cantidad y no ver por calidad. Tiene que haber un justo equilibrio entre estas dos. No podemos elegir mucha calidad fuera de nuestro presupuesto. Tenemos también el análisis de oferta, que este consiste en obtener el presupuesto que podemos obtener y ver las propuestas que nos ofrecen y las que podemos optar.
Después tenemos un software de estimación de costos. Este se utiliza, como su nombre lo dice, es un software que nos da la herramienta para prever costos y evaluar lo que probablemente gastemos y utilicemos. También tenemos 5 técnicas para la estimación de esfuerzo en administración de proyectos. No, como descripción de 5 técnicas para la estimación de esfuerzo en administración de proyectos tenemos punto número 1, que incluye un plan de tiempo para realizar la estimación. Punto número 2. Asigna niveles de complejidad a los casos de uso y asociados con tiempo de acuerdo a tu experiencia. Punto número 3. Confirma tu estimación con la opinión de otras personas. Punto número 4. Cuantifica el impacto que podrían tener los riesgos de tu proyecto. Punto número 5. No se tiene que omitir tareas necesarias. Como técnicas existentes para estimar el tamaño del software de la estimación de proyectos, en este caso tenemos como técnicas las siguientes. Tenemos la estimación mediante juicios de expertos. Como se mencionó antes, este tipo de estimación se evalúa basados en el juicio de expertos. Se evalúa en un software basado en juicios de personas que han tenido experiencia en este ámbito. Así que el dominio de este se basa en el software. También tenemos el método Windebal-Delphi, que es una técnica de evaluación de software que involucra paneles de expertos, básicamente también, y podemos optar también por este, que funciona de la misma manera. Tenemos también el método de estimación de software por analogía. Este método de estimación es proporcionar una base de datos suficiente detallada para identificar las características del proyecto y determinar si son comprobables con el proyecto que se está evaluando. Este software lo que hace es comparar. Tenemos una estimación de un proyecto y tenemos otra. En este caso las compara a ver si pueden congeniar entre sí y si tienen una buena sinergia. En todo caso funciona y son comparables con el proyecto. Es una técnica bastante buena para usar para determinar el tamaño del software. Tenemos también la descomposición top-down. El método hacia arriba hacia abajo no utiliza un análisis detallado, por lo que es mejor usarlo cuando necesitamos una estimación preliminar para evaluar la viabilidad del proyecto. Esta técnica se utiliza para estimar la viabilidad del proyecto, para ver qué tan viable es, qué tan seguro es el proyecto en el que nos vamos a meter. Si es un buen proyecto que tiene futuro, o en este caso si no es tan viable y tenemos que hacer algunos cambios. Esta técnica es mejor usarla en este ámbito. No funciona mucho como para una estimación de proyectos, sino para una viabilidad. Continuando con las técnicas, tenemos la descomposición top-up. El proceso comienza con un análisis de oportunidad de inversión, economía local o internacional, evaluar negocios, tipo de situación financiera y el riesgo de inversión. Este punto nos menciona también que tenemos que esta técnica consta de evaluar negocios, evaluar inversión, evaluar tipo de economía la que vamos a utilizar el proyecto. En este caso, comienza analizando todo eso. Siguiente punto. COCOMO 2. Se utiliza para analizar el software que se está desarrollando y modificando, identificar componentes, subcomponentes y dividir y clasificar. Este software consta de identificador. Identifica los componentes, identifica cómo se clasifican y así lo va desarrollando a medida del todo el proyecto. Tenemos también los puntos de fusión cósmica, que es un método de análisis de puntos de función de segunda generación, en el que la escala funcional del software está determinada por el número de interacciones del proceso funcional. Mira la interacción del proceso que tiene el proyecto y a través de un análisis de esos puntos que funcionan en una escala que el software mismo evalúa, se lleva una estimación de costos. Tenemos también Planning Poker,
que es una técnica para medir los elementos de la pila de productos en un proyecto ágil. Este punto funciona para un proyecto rápido, porque como dice, es una técnica para medir los elementos de la pila de productos. Se evalúan los elementos, tenemos una cantidad de productos, se evalúan y a través de esto se hace una evaluación, una estimación de un proyecto ágil, se hace una estimación rápida. Muchas gracias por su atención prestada.